Hola de nuevo y bienvenidos a una nueva lección. Esta lección igual es la más importante del curso, porque os va a explicar qué es hoy en día la informática. ¿Vale? Entonces, estamos acostumbrados a escuchar el término nube. ¿Qué es la nube? Cloud. ¿Qué es cloud? ¿Por qué ha llegado? De entrada, las primeras conclusiones son que, esto es muy caro. Yo tengo mi servidor, está funcionando por unos cuantos euros y la nube, cada cosa que haga me cuesta dinero. Uf, la primera impresión. Pero bueno, digamos que la nube te permite almacenar o ejecutar cosas sin que te tenga que importar cómo lo hace. Es una abstracción absoluta del proceso y del almacenamiento. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué ha cambiado el mundo? ¿Por qué parece que es cara pero luego no es tan cara? ¿Y por qué es la única solución? Porque se ha intentado buscar soluciones, valga la redundancia, para desarrollo, para usuario, para sistemas. Para desarrollo, se olvida ya de mantener servidores, se olvida ya de crear, esperar a que esté disponible algo, se olvida ya de tener que estar optimizando, ajustando y demás. Todo eso ya no le tiene que importar. Desarrollo. Crea algo y ese algo, una aplicación, un juego, lo que sea. Si necesita más recursos o menos, se puede configurar la nube para que se lo vaya dando. Por supuesto, en función de lo que vaya consumiendo, va pagando. Pero ¿qué ventaja más nos da? La fiabilidad es altísima. Entonces, tú tenías un proyecto en un disco duro, incluso en un servidor, y se te estropeaba y tenías que estar recurriendo a un backup que había grabado y demás. La nube aplica redundancia, de forma que lo graba a veces en varios sitios. Esto implica que es muy difícil que se pierda nada. Por supuesto, hay distintas políticas, distintas formas de hacerlo, pagar más, pagar menos y demás. Pero a priori nos va a evitar que las cosas se pierdan. Luego, también implica balanceo. Si el proyecto consume mucho, se le dan muchos recursos. Si el proyecto consume poco, se le dan pocos recursos. Si se le dan pocos recursos, pagamos poco. Pero si llega un momento que hay muchas peticiones, lo que siempre ocurría en Navidad y demás, que había que añadir servidores y demás, pues ya todo eso, las opciones de redimensionamiento lo hace la nube. ¿Qué pasa si hay un terremoto? Pues que como hay opción de tener el código situado en distintos puntos del globo, pues no se va a estropear. A no ser que cayese un meteorito en la Tierra, es muy difícil que llegue a pasar nada. Entonces, lo más importante, podemos tener código, archivos, fotos, programas, lo que sea, almacenado en uno o varios proveedores y sabemos que eso ahí está seguro. O sea, tenemos todas nuestras fotos en Google Fotos o en Amazon Fotos y sabemos que esas fotos no se pierden nunca. Jamás. Ellos tienen una fiabilidad de 99.99 o 99.89 seguidos. Altísima. Entonces, se paga por lo que hay. Se paga por lo que se ejecuta. Pero es la única opción. Porque ¿qué más nos da la nube?
que tu código se pueda desplegar en distintos proveedores. Sea transparente para nosotros. Y desde luego todo se puede automatizar. La nube nos permite crear un entorno completo, como os dije con Git. Se va a desplegar una versión de Git y se crea un entorno para probar esa versión. Se prueba esa versión, se destruye el entorno y una vez que todo está correcto, ya se hace el merge. Todo lo más importante. La nube es como un ente, realmente son muchos servidores, discos duros y demás, pero para nosotros es transparente. Como un ente que nos permite tener cosas fiable 100% y que no va a haber problemas de rendimiento. Por tanto, hay que entender que cualquier cosa que tú quieras guardar debe estar en la nube. Fotos, automáticamente Amazon Fotos se puede configurar para que cualquier foto que hagas se suba automáticamente. GitHub ya sabéis que es una nube. O sea, tú subes algo a GitHub y eso está más que duplicado, de forma que nunca se pierde nada. Entonces, un problema que vamos a tener es en elegir qué nube, en usarlas todas, pero para esto también hay herramientas. Y vamos a conocer la más famosa, la más importante para lo que es plataformar, que es Terraform, que será el siguiente capítulo. Un saludo y espero que os haya gustado la reflexión.